Chicos, espero que se encuentren muy bien. Damos comienzo a la tercera clase teórico-práctica de la materia de geología de petróleo y del gas, donde veremos conceptos sobre las trampas de los hidrocarburos. Las trampas forman parte de los elementos de un sistema petrolero, donde necesitamos tener una roca madre y necesitamos tener reservorios, sellos que están íntimamente relacionados con las trampas para así finalmente conformar un sistema petrolero. Y dentro de los procesos necesitamos, obviamente, en función de la roca madre, la generación y la expulsión del hidrocarburo. Luego necesitamos vías de migración para finalmente ese hidrocarburo quede entrampado, y es donde entran las diferentes disposiciones estructurales y estratigráficas que veremos en la clase de hoy. Esta es la definición de trampas, bastante sencilla, que indica que una trampa es una disposición estratigráfica particular y o estructural que hace posible la acumulación de hidrocarburos en volúmenes económicos. Ahí se encuentran disponibles diferentes tipos de clasificaciones de trampas de hidrocarburos. Nosotros vamos a ver una bastante sencilla, que es la propuesta por Levorsen, y revisaremos un poco también los conceptos que agregó y completó Vincelet, pero cuando hagamos nuestros ejercicios prácticos utilizaremos la de Levorsen, que es bastante sencilla. Este autor propone clasificar las trampas en función de la genética de las mismas, y así las clasifica en trampas estructurales, estratigráficas o combinadas o mixtas, que es la combinación de las dos primeras. Como decíamos, hay varias clasificaciones. eh, Esto un poco ya venimos charlando. Lo que hace Vincelet es agregarle un poco más de información. La vamos a repasar brevemente, pero como ya les anticipé, veremos con más detalle la de Levorsen, o es la que aplicaremos nosotros en nuestros ejercicios prácticos. Vincelet agrega el sistema, en donde se refiere al elemento geológico que controla el entrapamiento, el tipo de régimen que generó el proceso que generó la trampa, o ese elemento geológico que da lugar al entrampamiento. Luego habla de la forma y el tamaño en la parte que denomina como clase. Y finalmente, ¿a qué responde eso? Que es la familia, que hace alusión a la génesis. Este es el cuadro resumen de Vincelet. Entonces fíjense que primero el sistema lo divide en estructural estratigráfico, y agrega un tercero que no usa Levorsen, que es para casos muy extraños o poco comunes. Dentro de la estructural, por ejemplo, lo separa en pliegue, falla y fractura. Eso es similar a lo de Levorsen, que ya veremos. El estratigráfico lo separa en depositacional, erosional o diagenético. Luego la clase, eh, dentro, por ejemplo, de las fallas tenemos normal, inversa o fallas de corrimiento. Y finalmente en la familia termina explicando por qué se generó, digamos, ¿no? Si fue por extensión, por compresión, o a qué se debe la generación de esa trampa, ¿no? Puede ser por límite de secuencia, en el caso de estratigráfico, y ya entrando en las trampas del sistema fluídico, podría ser por variaciones de presión y temperatura. Son cosas bastante extrañas, pero bueno, eh, eh, no es que no existan, y por lo tanto en la clasificación más sencilla y simplificada de Levorsen quedaban fuera estas trampas, por lo cual a veces cuando los resolver son muy complejos, va a haber que utilizar este tipo de clasificaciones. Bueno, el primer tipo de trampas que clasifica Levorsen son las trampas estructurales. Son producidas por deformaciones que se generan en la corteza terrestre, básicamente plegamiento y fallamiento. Por lo cual las trampas estructurales van a ser o formadas por pliegues, o formadas por fallas, o formadas por la combinación de ambas. Aquí vemos ejemplos de trampas estructurales, declinales y fallas, y un tercer tipo que Levorsen no contempló en su clasificación, pero es interesante que lo conozcan, ya que si bien en nuestro país no tenemos entrampamiento que responda a la consecuencia de intrusiones de domos salinos, me parece interesante que lo conozcan. Y si bien están relacionados de alguna manera a conceptos estratigráficos, que es un nivel de sal que por diferencia de densidad tiende a subir hacia lugares de menor presión, digamos, y en su paso lo que hace es cortar las capas que están de manera subyacente. Eso no deja de generar una deformación de la corteza, y por eso creo que tiene sentido que se clasifiquen como trampas estructurales. Bueno, el ejemplo más común y famoso de las trampas estructurales, la trampa generada por pliegues. Buscamos siempre en la parte alta de la charnela del anticlinal,
Bueno, hay diferentes tipos de pliegue, por supuesto, pero bueno, es el clásico que conocemos todos. Aquí vemos ejemplos de entrampamiento por fallas, normales en el dibujo de la izquierda e inversas en el de la derecha. Es interesante en el de la derecha aclarar que eh, este tipo de entrampamiento que vemos aquí arriba en la parte delante del anticlinal S y la que le sigue por debajo no son trampas por falla, esas son por pliegue, ¿no? Este es un caso de un pliegue que se llama pliegue por propagación de fallas. Justamente esta falla inversa, al momento de propagarse, suele generar una estructura anticlinal. Suelen ser casos bastante típicos en la cuenca neuquina de inversión de fallas que originalmente eran fallas normales de los grábenes y hemigrábenes de los primeros rellenos de la cuenca que fueron invertidas por procesos compresivos posteriores y suelen generar este tipo de anticlinales. Lo que estamos haciendo referencia aquí, lo voy a marcar con verde, es a este sector, ¿no? Ese sería el entrampamiento por falla inversa. Y esto que se ve aquí a la derecha es un tipo de trampa estratigráfica que veremos un poco más adelante. En general se dice que es más común que las fallas inversas generen entrampamiento a que las fallas normales, porque se supone que a lo largo de su plano hay compresión y en esa compresión se puede generar un tipo de harina o jaboncillo de falla, como se denomina, y eso puede ayudar a que eso funcione como una barrera hidráulica. Pero también hay fallas normales que ofician como sello. Pero de manera general se suele aplicar ese concepto y así es como en general está comprobado. ¿Cómo puedo comprobar yo si una falla es sello o no es sello? Y bueno, confirmando que el hidrocarburo está donde uno considera, pero además en un campo con un desarrollo bastante avanzado, con muchos pozos, en función de los ensayos de los fluidos y en función de ensayos de presión, que son los que se toman con la herramienta que explicó Nicolás en la materia del año pasado. De esa manera nosotros podemos confirmar con bastante certeza si la falla es una barrera hidráulica o no lo es. Aquí vemos ejemplos de comportamientos hipotéticos. En el primer caso superior, un pliegue, siempre en los tres casos es un pliegue con una falla normal, pero en el primer caso lo que sucede es que por su juxtaposición nos queda en el bloque de la izquierda material sellante como fascias finas, no reservorios, en contacto con fascias reservorias. Entonces ahí se genera un entrampamiento. En el ejemplo del medio tenemos fascia reservorio a ambos lados, pero el plano de la falla es totalmente sellante, con lo cual se genera un entrampamiento del lado derecho. Y en el último ejemplo, lo que se genera es que la falla no ficharía como ningún tipo de barrera hidráulica, por lo cual los reservorios a ambos lados de la misma estarán conectados y tendrán el mismo nivel de los contactos de sus fluidos. Las trampas de domos salinos, como dijimos, es un nivel de sal que tiene muy baja densidad y que luego, a medida que se van depositando y se va haciendo más pesada la columna que está por encima de ellos, en algún momento tiende a escapar, porque, como dijimos, tienen menor densidad y algo de plasticidad y fluidez, y empieza a cortar los estratos subyacentes hasta que esa diferencia de presión que se transmite como una diferencia de densidad se ecualiza y eso y frena esa intrusión, digamos, o deja de intruir y se equilibra el sistema. En eso se puede clasificar de dos maneras, como diapiro o como domo. Domo es cuando solamente genera domamiento por encima de ese movimiento de sal, y ya cuando corta las capas se denomina diapiro. El dibujo de la derecha es como una especie de combinación de ambas, ¿no? Tenemos algunas capas totalmente atravesadas, y ahí sería como un diapiro, y luego también tenemos capas por encima del domo que han sufrido domamiento. Hay tres lugares donde se puede entrampar el petróleo, ahora lo veremos con más detalle en la próxima diapositiva, pero básicamente tenemos el lugar obvio en los laterales del domo, en donde por esa forma que tiene el domo y la combinación y la sal es un sello totalmente efectivo, se pueden acumular hidrocarburos ahí, y luego también puede haber hidrocarburos por encima del domo, en una parte particular que se denomina casquete rocoso, que veremos en la próxima diapo, y también en estructuras potenciales que se pueden llegar a fallar y deformar por encima de, del domo del diapiro, y también en la zona se genera alguna especie de anticlinal. Cuando no hay fallas, simplemente ese domamiento está generando prácticamente un anticlinal. Aquí en la imagen se ve con más detalle lo que veíamos con anterioridad, las trampas que se generan en los laterales del núcleo de sal. Por encima una serie aquí de fallas, pero básicamente niveles que están con cierto
forma de anticlinal, ¿no? Como habiendo sufrido el domamiento y en consecuencia de eso generan trampas también estructurales ahí arriba. Y una cosa particular que tienen algunos domos, no todos, este casquete rocoso que mencionábamos, que es una capa de caliza y anhidrita que puede estar o no estar presente. En el Golfo de México es bastante común y puede tener diferentes zonas. Estas zonas son irregulares, con aparentemente contactos transicionales entre ellas. Y se cree que este casquete se genera por la disolución de la sal en el tope del domo y que va dejando un residuo insoluble de anhidrita, por eso se genera un nivel de anhidrita, que luego se altera a yeso, calcita y sulfuros. Y así se va dando esta zonación en la vertical de 3 zonas en el casquete rocoso. Ahí también, dentro de ese casquete rocoso, se pueden generar zonas propicias consideradas básicamente reservorio, que van a poder alojar hidrocarburos. Comenzaremos ahora con el segundo grupo importante, digamos, después de ver las trampas estructurales, ahora veremos las trampas estratigráficas. Trampas estratigráficas básicamente responden a cambios faciales, y esto puede ser, ese cambio facial hace que queden en contacto rocas reservorio, porosas y permeables, con otras que no lo son. Por ejemplo, por un lente de una arenisca en una masa importante de material fino, esto puede ser una arenisca lenticular en un sistema fluvial, la migración lateral de un canal, los desbordamientos que se dan sobre la llanura de inundación, o simplemente el famoso acuñamiento que en inglés se dice pinch out. Otros tipos de variaciones faciales también son las discordancias, eso también genera un entrampamiento de tipo estratigráfico. Un ejemplo puntual de los carbonatos son las calizas arrecifales, que quedan inmersas en material fino de barro hemicrítico, como vimos tipos de caliza el año pasado, o más también calizas impermeables que rodean a una caliza arrecifal que suele tener muy buena porosidad y permeabilidad. Y una también muy común es eh, una aparición local de una sola porosa, de una zona porosa, por modificaciones químicas. La más famosa dentro de las carbonatos es la dolomitización, que ya lo hemos visto el año pasado también, donde se da el reemplazo del calcio por el magnesio y esto genera un espacio en el sistema poral. Pero cualquier otro tipo de modificaciones químicas, como puede ser disolución, movimiento de- de material este, mineral o químico dentro del sistema poral, puede generar una porosidad secundaria y por ende también serán clasificadas como trampas estratigráficas. Aquí vemos algunos de esos ejemplos: lentes de arena, acuñamientos o pinch out, luego discordancias y también calizas arrecifales. Aquí tenemos un ejemplo de la cuenca neuquina, el yacimiento de Loma Negra, donde los carriers de migración han sido estas fallas, pero los entrampamientos son de tipo de acuñamiento de lentes, ¿no? Como tipo pinch outs. Aquí también vemos ejemplos de la cuenca neuquina. Es muy interesante este gráfico porque si bien es esquemático, pero representa yacimientos, tipos de entrampamientos de yacimientos reales de la cuenca. Arriba a la izquierda vemos un típico entrampamiento de una formación rayoso, la zona ahí de Rincón de los Sauces, donde los niveles quedan, los reservorios se truncan con una discordancia erosiva, tienen un ángulo esos reservorios y eso genera un entrampamiento muy efectivo. Luego, el caso del agrio superior, en donde aquí hay variaciones laterales de fases, aquí no tenemos una discordancia, lo que tenemos son variaciones laterales y esas pelitas de la derecha ofician de sellos. Y finalmente, típico caso, por ejemplo, del miembro Guilé, en donde tenemos este famoso acuñamiento o pinch out. Bueno, un ejemplo esquemático de la transformación de la calcita en la dolomita, que se lo hemos mencionado antes. Esto genera porosidad secundaria. Dentro de las trampas estratigráficas se pueden subdividir en primarias y o secundarias. Las primarias son aquellas trampas en donde las condiciones de entrampamiento son sincrónicas con la génesis del reservorio. Este es un ejemplo en donde al momento de la depositación de las areniscas de la formación Yacoraite había un palio alto, ¿no? Ya había una estructura, entonces estas areniscas se depositaron haciendo lo que se dice on-lap, de una manera como que se van apoyando, se va generando un acuñamiento hacia ese palio alto. Entonces eso genera una trampa estratigráfica, porque cuando el hidrocarburo viene migrando a través del reservorio, que serían las areniscas,
se van a encontrar lateralmente con una facie sello, que es estas rocas volcánicas previas. Entonces se genera un entrampamiento estratigráfico, pero aquí esta trampa está relacionada con el mismo momento de cuando se generaron los reservorios o se depositaron los reservorios. En cambio, bueno, como es de imaginar, las trampas estratigráficas secundarias resultan de variaciones estratigráficas que se desarrollan después de la depositación y diagénesis de la roca del reservorio. Ahora vamos a ver un ejemplo. Este es un ejemplo típico de yacimiento del Medanito, cerca de la ciudad de Catriel, en donde lo que tenemos es los reservorios son depósitos fluviales y de abanicos aluviales de la formación Sierras Blancas, pero por encima del sello que genera la trampa son las areniscas de la formación Catriel. Estas areniscas tienen uno las mira en la lupa, la verdad que tienen una selección y una redondez, una felicidad hermosas, y habrían sido unos reservorios espectaculares si hubieran encontrado algún tipo de atrapamiento, por supuesto, pero luego ellas sufrieron una diagénesis muy fuerte y son el sello de los reservorios que están por debajo de la formación Sierras Blancas. Son la manera en la que aquí se termina de efectivizar el entrampamiento estratigráfico secundario, porque fue posterior a, al desarrollo del depósito de los reservorios. Aquí vamos a empezar a ver ejemplos de trampas combinadas, que serían el tercer grupo que propuso Leborsen. A veces no es tan fácil ver si estás, digamos, en esta combinación de estratigráficas con estructurales, a veces es lógico que prevalezca una sobre la otra. En este caso lo que tenemos es, si bien hay un anticlinal, en realidad también la producción está controlada por esa discordancia erosiva que hay, ¿no? O sea, fíjense que si bien el anticlinal influye en la acumulación de los hidrocarburos, la parte más alta del anticlinal no es donde están las mejores producciones, porque básicamente no hay petróleo ahí, ya que ahí tenemos unas calizas que están en agua o que serían impermeables, y el petróleo se va un poquito más afuera en función de esa discordancia, ¿no? Aquí tenemos otro caso en donde, bueno, originalmente esto era un acuñamiento lateral, ¿no? Un pinch out que evidentemente luego fue deformado y luego se siguieron depositando este, material en el Pleistoceno, que ya no está tan deformado como ven por arriba de ese pliegue, pero bueno, aquí hay una combinación de acuñamientos y acá es bastante claro, ¿no? Pero si luego quisiéramos reclasificar internamente en el yacimiento, lo que se ven es que eh, las acumulaciones de la izquierda son más estratigráficas por pinch out y las de la derecha responden más al anticlinal. Esto es algo que venimos charlando hace bastante, comenzando en la materia del año pasado y ya en esta materia lo hemos mencionado bastante también. En función de la densidad de los fluidos se van a acomodar, si están los tres fluidos presentes, tendremos gas, petróleo y agua desde arriba hacia abajo. Esto se llamó la teoría del anticlinal, es una teoría muy vieja y fue la que basó básicamente en la que se basó la exploración de los hidrocarburos en las estructuras anticlinales, siempre buscando la parte más alta para ir a buscar el hidrocarburo. Bueno, aquí tenemos los autores que la propusieron. Volvemos a mencionar el, a traer a colación la definición o el concepto del cierre estructural, ¿no? Ya lo habíamos visto en la teoría de mapeo, pero bueno, el cierre estructural, si bien ya lo conocemos, y es la altura entre la parte más alta y la parte más baja por donde se escaparía el hidrocarburo a través del spill point o punto de fuga, también se puede ese concepto llevar a otro tipo de entrampamientos, como puede ser el entrampamiento por fallas o también en acuñamientos. Básicamente consta en medir la parte más alta hasta donde hay hidrocarburo y la parte más baja, independientemente que sea un anticlinal con un spill point. Entonces empieza a hablar de cierre útil o efectivo, digamos, desde dónde, de la parte más alta a la parte más baja, contengo hidrocarburos, y ese tipo de concepto lo vamos a llevar a nuestro cálculo de volumétrico para saber cuántas reservas tenemos. Básicamente, chicos, esto es lo que un poco jugamos en el último ejercicio de mapeo que hicieron en el Surfer cuando combinábamos las fases con una situación estructural y jugamos cuando hicimos la corrección. Yo les explicaba que también no solo buscar la parte que tiene cierre estructural efectivo, sino también ir lateralmente buscando hasta dónde podremos tener una situación de un cambio lateral de fases, y así como lo charlamos bastante en ese momento en ese ejercicio. Es un poco repasar los mismos conceptos.
Bueno, para terminar veremos una serie de ejemplos. Este es un típico entrampamiento estructural que se da en el noroeste argentino y sur de Bolivia. Otro ejemplo de la cuenca del noroeste, en donde también claramente lo que aquí prevalece son los tipos de trampas estructurales. Aquí también vemos una trampa estructural. Este es un cierre estructural casi perfecto del libro, ¿no? Tenemos un anticlinal, en donde, bueno, básicamente los hidrocarburos van a estar eh, alojados en función de, y los vamos a ir a buscar a las posiciones más altas, obviamente. Aquí también trampas estructurales ya donde hay una combinación de pliegues y fallas, que habrá que ver cómo juega el rol de cada uno de estos elementos estructurales en la acumulación de los hidrocarburos. Otros ejemplos de yacimientos con trampas estructurales. Es interesante aquí ver la trayectoria de los pozos, ¿no? Cómo un pozo puede continuar la búsqueda en más de uno de los objetivos hidrocarburíferos. Esto para que lo tengan un poco en cuenta porque en los ejercicios que haremos la idea es que también propongan pozos buscando las mejores posiciones. Bueno chicos, les dejo los siguientes slides sin audio porque son una serie de ejemplos de complejos de estructuras, de trampas estructurales. Bueno, aquí un ejemplo real de un domo salino. Y esto es un juego que solíamos hacer en clase, así que aquí no lo podemos hacer, pero bueno, era para que empiecen a jugar y clasificar cómo describirían o clasificarían cada una de estas acumulaciones de hidrocarburos. Lo que vemos es arriba a la derecha, arriba a la izquierda, una trampa típica estructural anticlinal. Abajo de ella tenemos una trampa estratigráfica de pinch out. Y por debajo similar también, otra vez un pinch out. Luego en el medio tenemos una trampa estructural por falla. Y a la derecha volvemos a tener una trampa estructural que podría ser o bien la parte de arriba clasificarla como por plegamiento, o ese plegamiento podría ser consecuencia del domamiento que se genera por arriba de la intrusión del domo salino, así que también podría clasificar como domo salino. Y luego a los alrededores del domo salino tenemos otras acumulaciones más. Y estos son dos cortes espectaculares que andan dando vuelta en la industria hace ya varios años, más unos 15, 20 años. Los prepararon Ignacio Brizón y Ricardo Veiga, los geólogos de exploración de YPF, de la vieja YPF, que luego, bueno, anduvieron recorriendo el mundo con Repsol y, bueno, Ricardo se fue, Ignacio sigue trabajando en YPF, la verdad que es un lujo poder trabajar con él, hemos tenido la oportunidad de trabajar en algunos yacimientos, es un experto en sistemas petroleros. Y bueno, ellos lo que hicieron son dos cortes regionales muy extensos, este primero que estamos viendo aquí a la izquierda ven la posición del corte en una trayectoria norte-sur en la cuenca. Y bueno, lo que pueden ver es básicamente resumido todos los sistemas petroleros de todas las formaciones geológicas de la cuenca neuquina resumidas en un único corte, ¿no? Van a ver las migraciones, años de pulsos de generación y migración de hidrocarburos, expulsión, perdón, tipos de migración, laterales, hay migraciones hacia arriba, migraciones laterales, bueno, toda información que se ha ido corroborando. Esto siempre anduvo como algo informal dando vueltas por ahí, finalmente, por suerte, lo publicaron en una transecta, me parece que se hizo, bueno, en alguna publicación especial que salió en el Congreso de Hidrocarburos del 2018. Pero bueno, se los comparto aquí porque es muy interesante, tanto este como el próximo que es en la dirección este-oeste, paralela a la dorsal de Winkle, y aquí también termina de completar, digamos, más o menos el resto de los sistemas petroleros de todos los yacimientos de... Seguro que lo han visto si para las monografías de años o si han trabajado un poquito buscando información sobre la cuenca, son cortes muy, muy utilizados. Bueno chicos, aquí terminamos con la teoría de trampas. Voy a hacer un pequeño instructivo. Este es el trabajo práctico más sencillo de los cuatro. Así que haré un pequeño instructivo como para que puedan comenzar a hacer los ejercicios y los subiré en un archivo aparte. Bueno, hasta luego.